Bienvenidas, bienvenidos a este domingo 11 después de Pentecostés. El texto de hoy para la reflexión es del Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33, y dice así: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaban allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenía el viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: «Es un fantasma». Pero Jesús les habló diciéndoles: «Calma, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó: «Sálvame, Señor». Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». Primera idea que surge como reflexión de este texto: la barca es nuestra denominación cristiana, nuestra comunidad cristiana, donde hay gente que decide quedarse en la zona de confort, en la zona de seguridad, en el templo, la barca. Y otras personas, como Pedro, deciden salir al encuentro de Jesús. Un Jesús que por ahí se manifiesta en el pobre, se manifiesta en el migrante, se manifiesta en el sin techo, se manifiesta en el ateo, se manifiesta en el que es de diferente denominación cristiana, se manifiesta en el que es de diferente clase social, se manifiesta en el que es de diferente orientación sexual, se manifiesta en el que está divorciado y se volvió a casar, se manifiesta en el otro, en la otredad del otro. Y gente arriesgada como Pedro decide salir al encuentro de ese Jesús, mientras otros deciden quedarse en la barca, en la zona de confort, en la seguridad del templo. En esa salida, igual que Pedro, muchas veces tenemos dudas, muchas veces nos cuestionamos: ¿para qué voy a ayudar a este si después vuelve acá?
a caer. ¿Para qué le voy a dar una mano si después vuelve a reincidir? Estoy perdiendo el tiempo. ¿Valdrá la pena? Dudamos. Y en el medio de la duda nos hundimos en la fe. Nuestra fe se hunde, nuestra fe se desmorona. Porque no queremos estar en la zona de confort del templo, pero nos genera la duda estar en el mar, estar en el agua, ir al encuentro de Jesús en el otro. Y comenzamos a hundirnos porque perdemos nuestra fe, porque tenemos poca fe. Porque si creyéramos realmente, si tuviéramos la fe sólida, madura, no una fe ingenua, no una fe mágica, tendríamos claro que Jesús está en el otro, porque lo dijo en el Evangelio. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve preso, me visitaste, estuve enfermo, me fuiste a ver, fui forastero, me recibiste. Clarísimo, no hay por qué dudar, sin embargo, dudamos. Y en esa duda es que Jesús nos sale al encuentro. En esa duda es que nos toma de la mano y nos levanta. En esa duda es que reafirma esa poca fe que aún nos queda. En salir al encuentro del otro se restituye mi dignidad y se restituye la dignidad del otro. En salir al encuentro del otro me humanizo y se humaniza el otro. Recupero la dignidad de cristiano. Recupero la dignidad humana. Una segunda idea para la reflexión de este domingo, de esta semana, es la confesión. Una vez que Jesús sube a la barca, una vez que la comunidad de sus discípulos lo reconoce, y lo reconoce en el milagro, lo reconoce en la epifanía, en la revelación, se pone de rodillas y lo confiesa: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Confesiones como estas hay varias en los evangelios. María Magdalena en el sepulcro, Tomás en la cristofanía de la resurrección, el soldado en la muerte de Jesús, Pedro en aquella pregunta tan compleja: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Sin lugar a dudas, la comunidad cristiana lo reconocía como un personaje importante, como un profeta, como un maestro, como el Mesías. Sin embargo, alguna tradición cristiana toma únicamente la confesión de Pedro como la confesión con mayúsculas para fundamentar cosas que son infundamentables. Y toman la confesión de Pedro para decir: bueno, nuestra iglesia se construye aquí. Y en realidad la iglesia de Jesucristo no se construye sobre Pedro, sino que se construye sobre una comunidad que cree, sobre una comunidad que confiesa, sobre una comunidad que acepta, sobre una comunidad que
Ve en Jesús al Hijo de Dios. Ve en Jesús a quien nos salva de nosotros mismos, de nuestras miserias, de nuestra poquedad, de nuestras cosas humanas y mundanas. Podemos quedarnos con una fe mágica, infantil, Jesús caminando sobre el agua. Algo impensado. Ningún ser humano puede caminar sobre el agua sin hundirse. Sabemos que lo que el evangelista trata de transmitirnos es que Jesús era un personaje poderoso. Era un personaje no igual a los demás y que por lo tanto podía hacer cosas extraordinarias. Pero lo extraordinario de Jesús no es caminar sobre el agua. Lo extraordinario de Jesús es caminar hacia el encuentro de los demás, es transformar a los demás, es movilizarlos, es conducirlos a una vida diferente, la vida del reino, lo que Jesús llamó el reino de Dios, una comunidad de iguales, como los de la barca, pero que se animan a salir al encuentro de otros, una comunidad solidaria, una comunidad testigo, una comunidad que adora a Dios. Hermanos, hermanas, con estas dos reflexiones les dejo hasta la próxima semana.